Una de las herramientas que utiliza la genética poblacional lo constituyen los marcadores genéticos, precisamente por sus características. Tienen un patrón de herencia mendeliano simple, tienen una clasificación exacta de los genotipos y los fenotipos, son altamente polimórficos y frecuentes en la población, no se modifican con la edad, ni con el sexo, ni con los factores ambientales. Uno de los ejemplos de estos marcadores genéticos lo constituyen los grupos sanguíneos. Existen más de 200 sistemas de grupos sanguíneos y entre ellos el sistema ABO, el sistema RH, el sistema MN. Algunos de estos sistemas los vamos a abordar a continuación y vamos a brindar los conocimientos esenciales que un estudiante de medicina de pregrado debe de conocer relacionado con estos marcadores. Soy el doctor Roberto Larduey Ferrer, genetista clínico, y este es su canal Genomiciencia, donde usted aprende la naturaleza de lo que somos. Bienvenidos al canal Genomiciencia, la naturaleza de lo que somos, con su anfitrión, el doctor en ciencias, Roberto Larduey Ferrer. Buenas tardes, estimados estudiantes. En el día de hoy vamos a comenzar y vamos a seguir estudiando el tema número 5. Hablamos que estamos en el tema 5 de marcadores genéticos y específicamente vamos a abordar la herencia de los grupos sanguíneos ABO, RH y otros grupos sanguíneos como el MN, etc. Y comenzamos con la siguiente situación problemática. Roberto acusa a su esposa de infidelidad y pide la custodia de sus dos primeros hijos, mientras que rechaza al tercero afirmando que no es suyo. El primer hijo es del grupo sanguíneo O, el segundo del grupo sanguíneo B y el tercero del grupo sanguíneo AB. El marido es del grupo sanguíneo O y la mujer del grupo sanguíneo B. ¿Cree que la acusación del hombre es lógica? Durante el desarrollo de la conferencia vamos a dar respuesta a esta situación polémica. Pero primero vamos a brindarle todas las herramientas teóricas necesarias para comprender este tema. Y primeramente vamos a comenzar con el concepto de marcador genético. ¿Cuáles son las características que debe de reunir un rasgo biológico para que se considere un marcador genético? El marcador genético es toda característica biológica, es todo rasgo biológico que tiene como característica fundamental la herencia mendeliana simple, es decir, que su herencia cumple con las leyes de Mendel, con la primera ley de Mendel, con la segunda ley de Mendel. No se modifica con los factores ambientales, no se modifica ni con el sexo, ni con la edad, no se modifica con las condiciones climatológicas del tiempo, ¿verdad? Otra de las características es que es altamente polimórfico, lo cual quiere decir que al menos uno de sus alelos está presente en una prevalencia o en una frecuencia por encima de un 1% en el locus en cuestión y que una persona heterocigótica es frecuente por encima de un 2% en la población en sentido de edad. Es decir, el hecho de ser altamente polimórfico, que tenga un patrón de herencia mendeliano simple, que no se modifique ni con la edad, ni con el sexo, ni con ninguna condición climatológica, que siga un patrón de herencia como tal, que tenga una clasificación exacta de su genotipo y de su fenotipo, y que sobre todas las cosas sea altamente polimórfico, es decir, que se considere un polimorfismo genético, lo cual quiere decir de que al menos uno de sus alelos sea frecuente o su frecuencia esté por encima de un 1% en el locus en cuestión y que en estado de heterocigótico sea frecuente por encima de un 2% en la población, se considera que es un marcador genético. ¿Cuáles son los ejemplos que tenemos como marcador genético? Ejemplo, el sistema de los grupos sanguíneos. El sistema de los grupos sanguíneos que pueden ser el sistema ABO, RH, MN, Lewis, el sistema secretor, el sistema Butelan, el Duffy, el Diego, entre otros, se consideran marcadores genéticos. Ejemplo, encontramos el complejo mayor de histocompatibilidad, donde se encuentra el subtipo HLA. Ese es un ejemplo de marcador genético.
tenemos marcadores genéticos a nivel de ADN. El caso de los polimorfismos genéticos como los polimorfismos RFLP, VNTR, STR, que son los Short Tandem Repeat, bien, los CNP, entre otros. Todos los polimorfismos genéticos se consideran marcadores genéticos. Por lo tanto, estos son ejemplos. Encontramos también polimorfismos en las proteínas como el sistema de la haptoglobina. Bien, son marcadores genéticos. ¿Y por qué son marcadores genéticos? Precisamente porque su herencia sigue las leyes de la herencia mendeliana simple. Tienen una clasificación exacta de genotipos y fenotipos, es decir, no existen ambigüedades en la clasificación genotípica y fenotípica. Son altamente polimórficos en la población y en el locus en cuestión, y por supuesto no se modifica ni con el sexo, ni con el color de la piel, ni con ninguna de las condiciones climatológicas. Ahora bien, el austriaco Kurt Landsteiner fue laureado con el premio Nobel porque fue el descubridor de los grupos sanguíneos. Y este profesor descubrió estos grupos sanguíneos y hoy en día sabemos que existen más de 400 grupos sanguíneos. Lo que pasa es que los más frecuentes son el sistema ABO, el sistema RH, el sistema MN, el Lewis, el Mitterrand, etc. Vamos a comenzar con el estudio con la herencia del sistema ABO. Vamos a estudiar el sistema ABO. Ustedes conocen que existen varios tipos de grupos sanguíneos desde el punto de vista del sistema ABO. Si nosotros tenemos en cuenta una reacción de hemoagglutinación donde se encuentran los anticuerpos anti-A y anticuerpos anti-B, nosotros vemos que si da positivo, bien, en cada uno de estos anticuerpos encontramos el grupo sanguíneo AB. Por fisiología ustedes conocen que el grupo sanguíneo AB presenta aglutinoides A y aglutinoides B en la membrana de los hematíes y no presenta ni aglutininas anti-A ni aglutininas anti-B, por eso es que se considera el receptor universal. El grupo sanguíneo, la persona que presenta el grupo sanguíneo AB presenta aglutinoides A y aglutinoides B en la membrana de los hematíes y no presenta ni aglutininas anti-A ni aglutininas anti-B. Por eso es que se considera el receptor universal. Puede recibir de todos, porque no tiene aglutininas, es decir, anticuerpos, tanto anti-A como anti-B. Sin embargo, los individuos que presentan que es positivo a la reacción con el suelo anti-A y negativo anti-B son del grupo sanguíneo A. Y los individuos que son del grupo sanguíneo A presentan aglutinoides A en la membrana de los hematíes, pero tienen aglutininas anti-B. Los individuos que dan positivo a la reacción de hemoagglutinación en anti-B y negativo en anti-A son del grupo sanguíneo B, es decir, presentan aglutinoides B en la membrana de los hematíes y aglutininas anti-A. Y los que no tienen reacción de hemoagglutinación negativo en anti-A y negativo en anti-B son del grupo sanguíneo O. Los individuos del grupo sanguíneo O no presentan aglutinoides A y aglutinoides B en la membrana de los hematíes, pero sí tienen aglutininas anti-A, aglutininas anti-B. Por eso que constituye el donante universal. Estos son los grupos sanguíneos que ustedes han recibido en conferencias anteriores de otras disciplinas. Ahí no hay nada nuevo, es simplemente haciendo un recordatorio de cada una de ellas. Bueno, precisamente el gen, es decir, que codifica el locus, donde se encuentran los genes que codifican para estos grupos sanguíneos, tanto el gen A como el gen B, se encuentra en la región 9Q34. Ahí se encuentran estos genes, y estos genes son los que van a garantizar la síntesis de cada uno de estos grupos sanguíneos. Ahora, estos grupos sanguíneos, desde el punto de vista de los términos genéticos, representan el fenotipo. ¿Cuál sería el genotipo para cada uno de estos grupos sanguíneos? El genotipo para el grupo sanguíneo AB
va a ser el AB. El genotipo para el grupo sanguíneo A puede ser de dos tipos, o puede ser dos variantes, AA o puede ser AO, porque el gen A domina sobre el gen O. El gen O es recesivo con respecto al gen A. El grupo sanguíneo B tiene también dos variantes genotípicas, que va a ser BB o va a ser BO. Igual, el gen B va a ser dominante con respecto al gen O. Por lo tanto, el gen O va a ser recesivo con respecto al gen A y con respecto al gen B. Y encontramos el fenotipo O, que tiene como genotipo el OO. Esto es importante. Es decir, fíjense cómo en algunos grupos sanguíneos fenotipo y genotipo coinciden, como el grupo sanguíneo AB y como el grupo sanguíneo O. Y en otros pueden existir más de una variante genotípica para un mismo fenotipo. Esto es importante a la hora de establecer los diferentes cruzamientos y para responder al problema inicial. Ahora bien, existen grupos sanguíneos, es decir, dentro del mismo grupo sanguíneo ABO, el A lo podemos dividir en A1 y A2. Por lo tanto, fenotípicamente se complica el grupo sanguíneo, porque fenotípicamente encontramos el grupo A1, el grupo A2, el grupo A1B, el grupo A2B y el grupo O. Eso es si nosotros subdividimos el grupo sanguíneo A en A1 y A2. Y entonces miren cuáles son las variantes genotípicas para cada uno de estos fenotipos. Lo que presenta el grupo sanguíneo A1 tiene tres variantes genotípicas que van a ser el A1A1, el A1A2 y el A1O. Es decir, que el gen recesivo O es recesivo con respecto al gen A1 y al gen A2. Si tenemos en cuenta el grupo sanguíneo A2, tiene dos variantes genotípicas que van a ser el A2A2 y el A2O. No puede ser el A1A2 porque el A1 domina sobre el A2. Encontramos el grupo sanguíneo A1B que tiene como genotipo el mismo A1B, el A2B que tiene como genotipo el A2B, y encontramos el grupo sanguíneo O que tiene como genotipo el OO. Estas son las variantes genotípicas para estos fenotipos, es decir, para los grupos sanguíneos A1, A2, A1B, A2B u O. Es importante que ustedes conozcan la clasificación genotípica para los fenotipos del grupo sanguíneo cuando son estas variantes clave o cuando son para estas variantes, porque depende del tipo de ejercicio que se les pone. Esas son las cuestiones más importantes relacionadas con esto. Por lo tanto, yo pudiera decir que existe una jerarquía en ese mismo locus 9.34, existe una jerarquía alélica donde, ejemplo, el gen A1 domina sobre el gen A2 y el gen A2 va a dominar sobre el gen O. Cuando existen múltiples alelos, varios alelos en un mismo locus, comprometidos en la expresión fenotípica de un mismo grupo sanguíneo, es lo que se conoce con el nombre de alelismo múltiple. El término moderno del alelismo múltiple, que lo estudiamos, por supuesto, en el tema número 3, dentro de los factores que dificultan la interpretación de un patrón de herencia, es la heterogeneidad genética de tipo alélica. La heterogeneidad genética de tipo alélica es la expresión moderna del alelismo múltiple, y que el alelismo múltiple es un tipo de relación en la que se establecen varios alelos comprometidos en un mismo fenotipo. Es decir, en este caso, el alelo A1 va a dominar sobre el alelo A2 y ambos van a dominar sobre el alelo O, y el alelo O va a ser recesivo con respecto a otro. Sin embargo, existen situaciones en que no existe relación de dominancia entre los genes. No existen, sino que ambos genes van a alcanzar la misma expresión fenotípica y van a contribuir en un 50% al fenotipo.
En este caso, el genotipo y fenotipo coinciden. Es el caso, ejemplo, el que el gen A1 no domina sobre el gen B y el gen A2 no domina sobre el gen B. Ahí se establece una relación de tipo codominante. Por lo tanto, la codominancia es una relación entre genes en la que ambos se expresan en el fenotipo. Uno no es capaz de enmascarar la expresión fenotípica del otro y viceversa, sino que ambos contribuyen en un 50% a la expresión del fenotipo. Por lo tanto, estimados colegas, hemos visto hasta el momento que el sistema de grupo sanguíneo ABO constituye un ejemplo de marcador genético, que el sistema de grupo sanguíneo ABO tiene una clasificación fenotípica que lo podemos obtener a partir de las reacciones de hemoaglutinación, con sueros en la que se encuentran los anticuerpos anti-A y anti-B, es decir, las aglutininas anti-A y anti-B, y también podemos tener esta clasificación fenotípica también con estos sueros, y que estos fenotipos están relacionados con determinados genotipos que son importantes dominarlos, porque con este conocimiento nosotros vamos a enfrentar cada uno de los cruzamientos, ya sean monohíbridos o díbridos, en los diferentes ejercicios, como vamos a ver en la próxima actividad, en la próxima clase teórico-práctica, donde vamos a ejercitar algunos de estos ejemplos. Entonces, vamos a ver el siguiente problema. ¿Qué probabilidad tienen dos individuos del grupo sanguíneo A1 y A1B de tener individuos con el grupo sanguíneo A2B? Es decir, nosotros tenemos individuos del grupo sanguíneo A1 con individuos del grupo sanguíneo A1B. ¿Qué probabilidad tienen ambos individuos de tener descendencia con el grupo sanguíneo A2B? Entonces vamos a proceder primeramente a representar el genotipo, es decir, los posibles genotipos del individuo con el grupo sanguíneo A1, que puede ser A1A1, o puede ser A1A2, o puede ser A1O. Por lo tanto, en este individuo, al tener tres posibilidades genotípicas, tenemos que hacer tres cruzamientos monohíbridos. Tres cruzamientos monohíbridos para ver en qué cruzamiento encaja este resultado que le estoy dando. Entonces, el primero y el genotipo de este va a ser solo uno, porque hay una relación de codominancia. Si este individuo es del grupo sanguíneo A1B, genotípicamente es A1B. Por lo tanto, tenemos que realizar el primer cruzamiento A1A1 con A1B. El segundo es A1O con A1B. Y el tercero, A1A2 con A1B. Vamos a proceder a realizar este cruzamiento. Con A1A1, A1B, se forma el 100% de gametos A1, mientras que el otro individuo forma un 50% de gametos A1 y un 50% de gametos B. Y se obtiene un 50% A1A1, que es del grupo sanguíneo A1, y un 50% A1B, que es del grupo sanguíneo A1B. Este tipo de cruzamiento no se corresponde de acuerdo al resultado que me dan para realizar. La otra posibilidad es cuando es A1, A2 que se cruza con A1B. Aquí vamos a obtener que el 50% de los gametos va a aportar el gen A1, el 50% el gen A2, mientras que el otro individuo el 50% del gen A1 y el 50% del gen B. Y vamos a obtener A1A1 que tributa al fenotipo A1, A1B que tributa al fenotipo A1B, A1A2 que tributa al fenotipo A1 y A2B que tributa al fenotipo A2B. Por lo tanto, vamos a tener un 50% de probabilidad con grupo sanguíneo A1, un 25% con genotipo A1B y un 50 y un 25% con el grupo sanguíneo A2B. Por lo tanto, existe la probabilidad, en este caso, de un 25% de obtener descendientes con el grupo sanguíneo A2B si realizamos este cruzamiento.
esta tercera posibilidad. Sin embargo, no podemos dejar de realizar el cruzamiento cuando se trata de A1O por A1B. En este caso, el 50% de los gametos va a ser A1, el 50% va a ser genes del grupo O, genes O, mientras que el otro, el 50% de genes A1, 50% de gametos por el gen B. Y obtenemos un 50% de individuos con grupo sanguíneo A1, un 25% con grupo sanguíneo B y un 25% con grupo sanguíneo A1B. Por lo tanto, esta posibilidad no es factible y la única que es válida es la tercera, esta que se encuentra acá, que es la única que nos da la posibilidad de un 25% de obtener el grupo sanguíneo A2B. Por lo tanto, estimados colegas, el número de cruzamientos que nosotros tenemos que hacer depende del número de posibilidades genotípicas que tenga algunos de los individuos que están comprometidos en ese cruzamiento. En esta primera conferencia abordamos las características que definen al grupo sanguíneo ABO como un marcador genético. También definimos el concepto de alelismo múltiple y codominancia completa. Vamos a darle continuidad a esta conferencia en un próximo encuentro donde vamos a explicar la síntesis del grupo sanguíneo ABO y su relación con el fenotipo Bombay. Hasta un próximo encuentro. De esta forma finalizamos la videoconferencia, no sin antes recomendarle que se suscriba al canal y si le gustó, regale un like.